Hola, soy Andrea Tenorio Hernández del equipo número 4 y a continuación voy a presentar la práctica de colocación de taponamiento nasal anterior y posterior. Este es el modelo anatómico que voy a utilizar, fue elaborado por el equipo y en el mismo apartado vamos a dejar algunos videos del proceso. Bueno, antes de iniciar, es importante mencionar que es epistaxis y bueno, esta es la hemorragia que proviene del interior de la nariz y se va a clasificar de acuerdo a su localización en epistaxis anterior, superior y posterior. En cuanto a la anterior, esta va a representar el 90% del total de epistaxis y va a ocurrir en el área anterior del tabique. En esta se va a lesionar el plexo de Keisenbach y bueno, particularmente la rama etmoidal anterior, la rama septal de la arteria labial y esfenopalatina superior, mientras que en la epistaxis superior va a proceder de la arteria etmoidal anterior o posterior o bien de la rama nasal superior, y en la epistaxis posterior se va a lesionar la arteria esfenopalatina y ramas terminales de la arteria etmoidal posterior. Esta va a ser la más grave y más difícil de controlar, ya que la hemorragia va a ser abundante. Ahora, en cuanto al material que vamos a utilizar para el procedimiento, como equipo de protección personal vamos a utilizar un par de guantes, un cubrebocas que no voy a utilizar para que se pueda entender mejor mi voz. Para el procedimiento vamos a utilizar una pinza de bayoneta, un rinoscopio o espéculo nasal, una gasa que va a simular la gasa serpentina, una sonda Foley de calibre de 16 French para el taponamiento posterior, un algodón absorbente que va a simular el merocel, una jeringa de 5 mililitros, vaselina. Para fijar la sonda vamos a utilizar una gasa que va a simular la gasa bigotera y micropor. También vamos a utilizar un anestésico local, que en este caso va a ser lidocaína en spray. También un vasoconstrictor que puede ser oximetazolina, fenilefrina o nafasolina. He utilizado estos en pacientes no hipertensos, ya que va a lograr detener el sangrado. Cualquiera de estos va a tener la misma efectividad. Y finalmente un antibiótico tópico para evitar infecciones. Ahora, bueno, en cuanto a las causas de epistaxis, vamos a tener que existen factores locales, regionales y sistémicos. En cuanto a los locales, vamos a tener que puede estar causada por traumatismos, que son pues la causa más frecuente de epistaxis, sobre todo en niños, que es más común, aunque también en adultos entre 40 y 45 años. Y bueno, esta va a ser por laceración de la mucosa nasal o bien desprendimiento de costras o rascado. También por rinitis seca, que bueno, esta va a ser común en personas que viven en lugares muy fríos y pues va a ser también más frecuente en épocas como en estaciones del año como en invierno. También puede ocurrir por cambios de presión atmosférica, por altitud, por infecciones, por la presencia de cuerpos extraños, por perforación del tabique, que pues esto es muy común en personas que inhalan cocaína, por factores regionales como pueden ser tumores como sarcomas, adenocarcinomas, y algunos factores sistémicos como pueden ser hipertensión, algunas coagulopatías y factores hereditarios. Ahora bien, primero vamos a realizar el taponamiento anterior. Y bueno, como primer paso vamos a abrir la narina del paciente con el espéculo colocado en nuestra mano no dominante. En este caso para mí es la izquierda. Es importante mencionar que el taponamiento anterior siempre se va a realizar en ambas fosas nasales y de forma horizontal y escalonada. Entonces vamos con nuestra pinza de bayoneta
agarrar nuestra gasa. Y es importante mencionar que el primer escalón tiene que ir doble. Entonces, abrimos e introducimos la gasa. Antes de esto podemos también, debemos colocar la lidocaína y el vasoconstrictor con ayuda de un algodón. En este caso pues lo omití, ya que no contamos con estos. Entonces colocamos En este caso es importante siempre dejar una pequeña pestaña al exterior para que así cuando retiremos la gasa pues sea mucho más fácil para nosotros. Y así queda nuestro tapón anterior. Para retirarlo es importante siempre hidratar la nariz del paciente, ya que como este tapón puede permanecer entre 3 a 5 días, pues se suelen formar algunas costras alrededor y entonces esto cuando retiremos pues va a provocarle más dolor y molestia a nuestro paciente. Entonces lo podemos colocar. También es importante siempre colocar nuestro antibiótico, ya que pues como permanece algunos días, pues esto puede favorecer la colonización de algunos microorganismos. En este caso el más común es Staphylococcus aureus. Y bueno, retiramos con la pinza de bayoneta, con mucho cuidado. Ahora, para realizar el tapón posterior, vamos a utilizar la sonda. Y bueno, primero tenemos que verificar que funcione inflando el balón. Vemos que funciona. Después tenemos que lubricarla con vaselina para que así sea mucho más fácil ingresar por la cavidad. Entonces, de la misma manera, con nuestra mano no dominante, abrimos la narina y podemos introducir. Es importante verificar que la sonda esté bien colocada. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Pues pidiéndole al paciente que abra la boca y tenemos que observar al fondo la punta de nuestra sonda. Y entonces insuflamos. Ahora, para verificar que quedó bien colocada, podemos hacer una pequeña tracción y de esta forma vemos que queda al nivel de las coanas bien colocada. Y entonces vamos a proceder a colocar el tapón anterior de la misma manera que lo hicimos anteriormente. Con nuestra pinza de bayoneta ingresamos de manera horizontal y escalonada. Siempre es importante que coloquemos al paciente con la cabeza inclinada para que así sea mucho más fácil poder colocar la gasa. Este tapón posterior pues es utilizado por lo regular en pacientes
con hemorragias abundantes y esta puede permanecer en un lapso de entre 5 y 7 días, por lo que por ello es importante colocar el antibiótico. También no podemos olvidar que al final del procedimiento tenemos que fijar nuestra sonda, porque si la dejamos de esta manera puede necrosar la piel de la nariz, entonces tenemos que fijarla. Esto lo vamos a realizar pues con la gasa bigotera y el micropor, de esta forma. Ahora la retiramos. Siempre hidratando la nariz del paciente. Desinflamos la sonda y retiramos cuidadosamente. Existe también otra forma de realizar el tapón anterior. Esto pues con el microcel, que en este caso pues voy a utilizar el algodón absorbente. Y pues igual con nuestra mano no dominante abrimos la narina del paciente e ingresamos con ayuda de la pinza nuestro microcel y queda de esta manera. Para retirarla, jalamos de esta forma. Es importante mencionar que como tratamiento de las epistaxis, de primera instancia podemos colocar algodón, gasas, si esta es leve. De lo contrario, si no se logra controlar la hemorragia, ya procedemos a realizar un taponamiento anterior o posterior dependiendo de la localización de la hemorragia. Y si esto no funciona ya en hemorragias más graves, se puede realizar una intervención quirúrgica. Muchas gracias.